página 22, y vamos a buscar en la Biblia todos, antes que reparta algunos pasajes, Judas, el escritor que está antes de Apocalipsis, Judas capítulo 1, versículo 11. En hermenéutica tenemos algo que se conoce como método científico, que viene del pensador Descartes, un filósofo francés, que más allá de lo que él propone, podemos ver a la hora de la práctica, cómo analizamos las cosas, algunos puntos que tienen que ver con los retos de interpretación que tenemos que afrontar cuando nos abocamos a leer algún pasaje o algún versículo. Judas capítulo 1, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bien, hay de ellos, dice Judas, ¿no? Porque siguieron o continuaron el camino de ¿quién? De Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, ¿no? ¿Y qué dice? Perecieron ¿en qué? En la contradicción de Coré. Ahí ya vemos de arranque tres nombres que tienen que ver con historia. ¿Lo van siguiendo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de método científico, método de interpretación, lo primero que uno hace es observar. La observación, que la tienen ahí escrita, cada cosa que voy leyendo, es detenidamente observar el versículo o el pasaje que nos toque, ¿sí? Y ver las palabras, el contenido que se utiliza y comenzar a tener alguna idea de qué está hablando la Biblia, en este caso, pues nosotros somos lectores de ella, dentro de la hermenéutica. Lo segundo es la hipótesis. Una vez leído el versículo, como lo acabamos de hacer, comenzamos a interpretar por medio de la hermenéutica y a suponer qué está pasando en el versículo. Por ejemplo, ¿qué es lo que observamos ahí? Les doy un dato. La forma de hablar de Judas es como la forma de alguien que se está quejando. No es la forma de alguien que está felicitando a los que están haciendo esto, ¿no? De hecho, es hasta un lenguaje de lamentación. Ay de aquellos, ¿verdad? Es un lenguaje de advertencia, de lamentación por aquellos que están practicando ese tipo de cosas. La experimentación, que es lo que nosotros hacemos cuando nos preguntamos qué dice el versículo, a quién se lo dice, cómo lo dice. Por ejemplo, ¿quién lo dice? Judas. ¿Qué Judas? Segunda pregunta, ¿no? ¿Qué Judas? Bueno, leemos al principio de la carta, es el hermano de Jacobo, Santiago, no es Judas Iscariote, no es el Judas el traidor, ¿no? Entonces ya vamos viendo quién lo dice. ¿Cómo lo dice? Bueno, forma de queja, forma de advertencia. ¿Cuándo lo dice? En un periodo que posiblemente la iglesia haya sufrido persecución por falsos profetas, falsos maestros. Vamos a 2 Pedro y ahí vemos un paralelo con lo que está diciendo Judas también. O sea que ya la iglesia en sí estaba siendo atacada por estos hombres. Y para compararlos, de alguna forma, ¿sí? Judas utiliza nombres, y no solo nombres, ¿no? Relatos históricos, para que nosotros tengamos una idea de lo que estaban haciendo y de lo que querían hacer, ¿sí? Identificado. Exacto. A vos ya en esa época, por ejemplo, a un cristiano o un judío cristiano que conocía el Antiguo Testamento, que conocía la historia, cuando le hablaba de Coré, ellos sabían de quién estaba hablando, qué es lo que había hecho Coré, ¿no? Nosotros también, por lo menos algo tenemos que conocerlo, porque obviamente está también en la Biblia. Lo contrario a lo que nosotros estamos haciendo acá es la suposición sin realizar un método científico completo. Sí, Coré para mí era otro apóstol, y como estaba peleado con Judas, Judas lo critica. Es una suposición, pero sin analizar realmente con seriedad la Biblia, porque Coré no era otro apóstol, ¿no? ¿Me van siguiendo? Pero ven cómo mi mente o mi propia interpretación me puede jugar una mala pasada. Entonces obviamente la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Me van siguiendo? Y para interpretar estos pasajes debo de tener, aunque sea un grado de seriedad
para ponerme a analizar quién es Coré, quién fue Balaam, qué es lo que hicieron. De eso se trata la hermenéutica, ¿no? La tesis es lo seguido a las preguntas que acabamos de hacer, de quién lo dice, cómo lo dice, y la tesis dice analizar las respuestas a las preguntas y tener un listado o una historia preparada, firme, según la respuesta de las preguntas. Es decir, una vez que sé quién lo dice, cómo lo dice, a quién lo dice, en qué términos lo dice, en qué momento de la historia lo dice, yo ahí puedo argumentar, ¿verdad?, una historia que posiblemente sea la verdadera. Esa historia va a ser obviamente sometida a otras cosas que por ahí no nos gustan tanto, que es lo último que se hace en la hermenéutica, ¿sí? Y que casi nunca lo hacemos por una cuestión de que estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Cuál es este punto o cuál es este último paso? Bueno, es la teoría, ¿sí? La teoría. ¿Qué es la teoría? Suposición que no puede ser demostrada por la ley misma, ¿sí?, por no poder realizar los pasos del método científico. Por ejemplo, la teoría de la evolución. No se puede comprobar científicamente la teoría del Big Bang. Hoy en la escuela, por ejemplo, se enseña, pero se debe hacer énfasis en que es una teoría. No sé si me explico. Dentro de nuestra fe, obviamente, creemos que el origen del mundo está en Dios. En la escuela es la teoría del creacionismo. Un ser supremo que intervino, ¿no?, en contrapunto a la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, el origen de las especies, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, la apologética, que también existe, es tratar de comparar lo que yo logré con lo que me dice el otro o con la opinión del otro. O sea, una vez que yo concretamente interpreté un pasaje y creo que lo entendí, puedo llegar a preguntar a otro qué opina, o puedo llegar en algún momento de mi vida cristiana a escuchar una palabra que me lleve a mejorar mi interpretación acerca del texto. Mejor dicho, profundizar. Puedo llegar a estar errado, por ahí tengo razón, pero me falta ver algunas cositas más. Y Dios nos va dando crecimiento en la palabra de Él. ¿Amén? Amén. Siempre esto guiado por el Espíritu Santo, eso es lo bueno. Dios nos puede hablar de un montón de maneras. Nos puede hablar a través de la vida de Judas, nos puede hablar a través de la situación que vivía Judas, nos puede hablar acerca de esos hombres que figuran ahí escritos, nos puede hablar de muchas maneras. Nos puede hablar de lo que pasa hoy en día y traer ejemplos, ¿verdad? Así como Judas usó esos ejemplos, esos mismos ejemplos pueden estar vivos hasta el día de hoy para comparar con otras actitudes que solemos tener o que tienen muchos, ¿verdad? Si vamos a Génesis 4, por ejemplo, ahora sí voy a desparramar algunos versículos. Alguien que busque Génesis capítulo 4 y otro que busque Primera de Juan capítulo 3 verso 12. ¿Podemos? Primera de Juan 3, 12. Y Daniel, ya que estás acá primero, Génesis 4, y vamos a leer un par de versículos para entender un poquito mejor de qué está hablando Judas y cómo cambia la interpretación cuando entendemos qué hicieron esos hombres que Judas menciona en este famoso versículo 11 de su carta, que obviamente tiene un capítulo. Cabe destacar que Judas no dijo voy a escribir un capítulo, ¿no? Los capítulos, la separación de capítulos, el versículo vino mucho después de la inspiración divina, ¿sí? A ver, ¿cuál fue el camino de Caín? ¿Cuál fue el error de Balaam? ¿Y cuál fue la contradicción de Coré? Que trae obviamente el apóstol Judas a la comparación con los falsos profetas de aquel momento. Génesis capítulo 4, verso 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Bien. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bien. O sea que acá lo que vemos acá es la historia de dos hermanos, un hermano mayor, Caín, un hermano menor, Abel, ambos trabajadores en distintos campos, uno con el ganado, el otro en lo que es la vegetación. De repente lo que la Biblia narra es que seguramente por enseñanza de sus padres quieren ofrendar algo a Jehová, ¿sí? Ahora lo que la Biblia dice ahí, que no da mucha luz, por eso buscamos 1 de Juan 3:12, que ahora lo vamos a leer, que dice ahí. Ahora, lo que la Biblia dice ahí claramente es que Jehová mira con agrado a Abel y su ofrenda. Y mira, de otra manera, a Caín y su ofrenda. Entonces Dios, como dijo una vez mi hermano Ubaldo, que está por allá atrás, primero miró a Caín como persona. O sea, miró su corazón. Y después miró lo que trajo. ¿Me van siguiendo? Asimismo miró a Abel y después miró su ofrenda. O sea que Dios, ¿qué mira primero? Mi corazón, no lo que le traigo. A veces lo que yo traigo se manifiesta obviamente en dónde está mi corazón. Eso suele pasar. Pero a veces pasa lo que dice 1 de Juan 3:12. ¿Qué dice? Escuchen. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tremendo. Ahí Juan nos da a luz algo que por el Génesis mucho no nos muestra. Que las obras de Caín antes de matar a su hermano, ¿cómo eran? Malas. O sea, no tenía una vida como la que tenía Abel, que era una persona considerada justa delante de Dios. Entonces, cuando ambos vinieron con sus ofrendas, obviamente Dios, conociendo el corazón de Caín, conociendo el corazón de Abel, no jugó de la misma manera las ofrendas. ¿Y qué dice la Biblia? Que cayó el semblante de Caín, al ver que Dios había aceptado la ofrenda de su hermano. Versículo 7, Daniel, ¿qué dice? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo, y tú te enseñorarás de él. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Tremendo, ¿no? ¿Qué pasó acá? Él obviamente se tentó, ¿verdad? Se tentó, hubo algo, que ahora vamos a ver qué fue, que lo llevó a matar a su hermano menor. Tal vez así que cuando Dios le pregunta dónde está, sabiendo Dios dónde estaba, porque esto es algo que tenemos que entenderlo también, ¿no? Él se aceptó, entonces yo soy guarda de mi hermano, o sea, tenía muchísima bronca contra el hermano, ¿no? El verso 12 y verso 13. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Tremendo. Esto es ya la maldición para Caín, ¿no? El castigo de parte de Dios. Y el verso 23 y 24 termina diciendo: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un hombre y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. Tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Las consecuencias van a ser casi eternas, por así decirlo, ¿no? O sea que no pasó desapercibido el pecado de Caín delante de Dios. Ahora, ¿qué fue que le generó en su corazón a Caín para llegar a hacer esto? ¿De qué camino está hablando Judas? Hay una palabra que simplemente define el camino de Caín bíblicamente, y es la envidia. ¿Cuál es el camino de Caín? La envidia. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque sus obras no eran malas, no eran buenas, y le nació en su corazón la envidia, ¿sí? Como también le nace a falsos profetas y falsos maestros que están en el tiempo de Judas. Y lo que Judas dice generalmente es eso: siguen el camino de Caín, son capaces de matar,
son capaces de criticar, son capaces de hacer lo que sea por envidia. ¿Verdad? Quieren los primeros puestos por envidia. Tremendo. Eso es una de las interpretaciones que yo puedo hacer con la información de cuál es el camino de Caín. ¿Me explico? Después por ahí alguien profundiza más y puede agregar algo más a lo que está diciendo Judas. Pero por ahora lo que vemos es eso, es que Judas dice que hay un camino que se llama la envidia, por donde generalmente están los falsos maestros y falsos profetas. Ahora vamos a Números 22, Números capítulo 22, verso 9. Vamos a conocer a la segunda persona nombrada por Judas. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios. ¿Sigo? ¿Sí? Y Balaam respondió a Dios: hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Bien, estos son capítulos, números que son tragicómicos en el sentido de que hay un tal profeta, por así decirlo, haciendo similitud a lo que dice Judas, llamado Balaam, que va a prestar sus servicios para maldecir al pueblo de Israel, ¿sí? Servicios pagos por un tal Balac. ¿Cómo viene esta historia o no? Versículos 18 y 19, escuchen. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Tremendo. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Saben qué es eso? Insistencia. Él ya sabe que Dios le dijo que no hay forma. ¿Y qué dice él? Miren, aunque me paguen todo lo que me paguen, no hay forma. Dios es todopoderoso, yo no puedo pasar esto. Pero bueno, quédense una noche más a ver si lo convenzo a Dios, a ver qué me dice Dios, ¿no? O sea, le seducía por un lado también la plata. Y Balac le ofrecía cada vez más. Verso, capítulo 25, ya saltamos al otro, verso 1 al 3. Ahora voy contando más o menos qué pasó, pero para tener referencia bíblica. Capítulo 25, verso 1 al 3. Moraba Israel en Sitilim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Hasta ahí. Acá se pone un poquito más complicado el tema, ¿no? Hemos saltado algunos capítulos y de repente nos encontramos que el pueblo de Israel cae. No por la hechicería, no por la maldición de Balaam. O sea, eso no tenía ningún poder para con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová lo estaba guardando. Esta lucha de Balac y Balaam, que vemos en los capítulos anteriores, es muy chistosa porque Balac le paga, Balaam va a maldecir a Israel y cuando habla en vez de maldecir, lo bendice. Como que le sale la palabra, ¿no? Pueblo bendito, y se quiere, y no hay forma. Y va una vez, dos veces, y Balac se entera y dice: pero yo no te pagué para que maldigas, ¿por qué vas y lo bendecís? Te voy a pagar más. Y hay toda una guerra entre Balaam, Dios, y Balaam, Balac. ¿Por qué? Porque Balac ofrecía dinero, Balaam le gustaba, se ve que la plata, y Dios le decía: no lo vas a maldecir, no lo vas a maldecir. Hasta a través de una burla le habló Dios a Balaam. No hubo forma, quiso insistir. A tal punto que miren lo que revela el capítulo 31, un poco más adelante, 31 verso 16. Hasta dónde puede llegar un hombre, ¿verdad?, a traicionar su fe o a traicionar a su propio Dios con tal de ganar dinero. Capítulo 31 verso 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bien. Si leemos hasta el 25, parece que de repente aparecieron
moabitas en Israel, ¿no? Y el pueblo fornicó, adoró a Baal. No, acá pasó algo más grave. Como no había forma de maldecir a Israel, Balaam aconsejó a Balac hacer algo, mandar mujeres moabitas, y así va a caer el pueblo de Israel. Y así va, de última me vas a pagar, yo por ahí no lo pude maldecir, pero te di la llave maestra, te di el secreto para que caiga, ¿no? Y como obviamente Israel no podía ser tocado por la maldad porque estaba cubierto de Jehová, salvo que Israel peque, salvo que Israel le dé lugar. ¿Y cómo le dio lugar? A través de esas mujeres. ¿Por el consejo de quién? De Balaam. O sea que produjo un montón de muerte el consejo de este hombre, que supuestamente era profeta de Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice Judas ahí cuando habla de esto? Dice, y se lanzaron en el error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? Insistir fuera de la voluntad de Dios. Ese es el error. Ahora Daniel hizo un gesto que va a profundizar más la interpretación. ¿Por qué? Porque ahí Judas dice que se lanzaron, pero yo puedo preguntar, ¿por qué se lanzaron? Y dice Judas, ¿por qué? Por lucro. O sea que ya en esa época, por dinero o por poder, ¿qué hacían algunos? Profetas o falsos profetas, como dice la Biblia. Usaban ese don de Dios para manipular y sacarle plata a la gente. No está hablando de lo de ahora, hace 2000 años pasaba lo mismo. Ahora siguen, pero antes pasaba y pasa hoy también. Es esta idea de que Dios me levantó y empiezo a manipular y empiezo a usar mal lo que Dios me dio para algo personal. Cuando ya sabemos lo que dice la palabra, pero a Balaam no le importó lo que dijo Dios. Quería lograr su cometido porque su cometido era ganancia. Deshonesta, pero ganancia, en fin, ¿no? El error de Balaam es insistir cuando ya Dios había contestado. ¿Por qué insistió Balaam? Por lucro, por dinero. Si hacía caer Israel, Balac le iba a pagar. Números 16, y vamos a ir terminando. Números 16. O sea que ven que, volviendo un poquito a la historia, ya podemos interpretar un poco mejor el versículo. ¿Cuál es el camino de Caín? La envidia, ¿no? ¿Cuál es el error de Balaam? La insistencia sobre lo que ya Dios dijo por lucro personal. Tremendo. ¿Cuál es la contradicción de Coré? Números 16, verso 1. ¿Quién lo tiene? Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Tomaron gente, ahí está, habla de Coré y habla obviamente de los compañeros, pero Coré aparece en el versículo 1. Tomaron gente, ¿para qué? Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Contra Moisés, sí. Y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, acá tenemos un político bastante audaz, ¿no? Miren cómo se quería ganar al pueblo. Todos ellos son santos, como decía un halago al pueblo. Mentira. Ustedes vieron la historia del Éxodo y demás. Desastre era el pueblo. Queja, incredulidad, pecado, de todo. No había nada que no haga. Pero ¿qué dice Coré? Son santos. Mirá, no tienen cara de santos. Y miren lo otro que dice. ¿Por qué ustedes se ponen encima? Si Dios está con ellos. Basta ya de ustedes, le dice, porque como que están hartos de Moisés y Aarón. Ahora, acá hay un problema. Moisés y Aarón, ¿quiénes eran? Las autoridades puestas por Dios. Esto es tremendo, porque para entender un poco más lo que habla Judas, ¿no? Para que ustedes se den una idea. Moisés en el Antiguo Testamento, cuando él era el portador de la ley, y era el ungido de Dios, era como Cristo hoy. Entonces es una similitud bastante lejana, pero para que ustedes se den una idea. De hecho, Pablo compara el ministerio de Moisés con el de Jesús en 2 de Corintios. Habla del ministerio perecedero, hablando de Moisés, ¿no? Y habla del ministerio de Jesús, que va a ser con mucha más gloria, ¿no? Pero digo, eran gente ungida por Dios en el Antiguo Testamento. Los reyes, los profetas, Moisés, no eran cualquier cosa. Cuando ellos hablaban, era Dios hablando. Por eso nosotros tenemos sus relatos en la palabra de Dios. Estaban inspirados. Eran las autoridades. ¿Qué dijo Coré? No.
me cansaron, Dios está con nosotros, viva Perón, no sé qué dijo, vamos contra esto, pum, se termina todo. ¿Cuál es la contradicción de Coré acá? Ya se pueden dar cuenta, ¿no? Miren el versículo 31, Gustavo, si lo tenés ahí, al 33, ¿qué dice? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra. Tremendo. Perecieron del medio de la congregación. Un poco un dato medio escatológico, que no es la materia de hoy, ¿no? Pero descendieron vivos al Seol, se los tragó la tierra. ¿Dónde está el Seol? Abajo, ¿no? Ya tenemos un dato por lo menos para otro día, para otra materia, ¿no? Pero tremendo. Ahora, ahí la Biblia afirma que se los tragó ¿a quién? A Coré y a los seguidores. No es que Coré cuando habló en parte de todos. El Coré metió a todos en la misma bolsa. Basta ya, estamos cansados. El pueblo, y habló por el pueblo, pero ¿por qué generalizó? ¿Me explico? Algunos estaban como dices, algunos querían obedecer a Dios. ¿Cuál es la contradicción de Coré, verdad? A la que Judas hace referencia. Es querer servir a Dios, decir obedecer a Dios, pero no sujetarse a las autoridades puestas por Dios. ¿Qué pasaba con falsos maestros? ¿Qué pasaba con falsos profetas en aquella época? Cuando eran analizados a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Por las autoridades, por ejemplo, por los mismos apóstoles, no les gustaba nada, porque ellos no le rendían cuenta a nadie. Andaban sueltos por ahí. ¿Me explico? Entonces, por eso Judas hace esa referencia. Perecieron en él, en la contradicción de Coré, esta contradicción de querer obedecer a Dios, de decir servir a Dios, pero no asimilar las autoridades de la iglesia, ¿no? Y qué puntapié para terminar hoy con la profecía, hablando de falsos profetas, hablando de esto. Miren lo que dice 1 Corintios 12. Vamos a analizar esto. Ya descubrimos cuál es el camino de Caín, que es la envidia, ¿no? El error de Balaam, la contradicción de Coré. Y vamos a diferenciar, yo estoy en la página, ya se las paso, el módulo, página 31. El título es Diferencia del profeta de hoy con el profetismo. 1 Corintios 12:28, ¿alguien lo encontró? 1 Corintios 12. Y algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bien, hasta ahí. Ahí vemos un orden dentro de la iglesia de cómo Dios trabaja. Esto puede variar obviamente dentro de la voluntad de Dios porque Él es el que reparte los dones, pero lo primero que vemos ahí es que el profeta está subordinado a la autoridad, no está fuera de la autoridad de la iglesia. Por ejemplo, ahí lo vemos abajo de quiénes, de los apóstoles. Un ejemplo, ¿verdad? Podemos notar también en 1 Corintios 14, ya que estás ahí, Gustavo. 1 Corintios 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Perfecto. Esto tiene que ver con estar sujeto a sí mismo. Esto de perdí el control, me tomó el espíritu, no. Cuidado con esto porque ahí en ese ámbito, por ahí se dicen cosas que no son. Los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas también, porque lo dice ahí en 1 Corintios. No solamente a Dios, a ellos también. Ellos pueden controlarse. Es lo mismo que al que habla en lenguas. La Biblia lo deja bien claro. Hay un control, tiene que haber una sujeción a uno mismo, ¿sí? Ya que estás ahí, Gustavo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bien. O sea que por ahora, por lo que vimos, el profeta tiene que estar sujeto a la iglesia, en cuanto a autoridades, el profeta tiene que estar sujeto a sí mismo, y ahora el profeta tiene algo más a que sujetarse, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro que dice que es la profecía más segura, ¿verdad?
a la cual hacemos bien en estar atentos. O sea que ya el profeta tiene tres cosas, ¿verdad?, en donde ya se tiene que sujetar. Tiene algunas más, a ver. 1 Corintios 14, verso 29 tengo yo acá. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cómo? Hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué tienen que hacer? Juzgar. O sea que también están sujetos ¿a qué? Al juicio de los miembros de la iglesia. Este pasaje no es muy conocido. ¿Qué significa esto? Que si viene un profeta y dice una barbaridad, nosotros como iglesia, si nos damos cuenta que está mal, ¿qué tenemos que hacer? No enjuiciarlo, no malinterprete, ¿no? A todo caso me acerco a la autoridad local, vamos a suponer que pasa en esta iglesia, Dani, fíjate que dijo algo que no contradice, no está en la Biblia. Y usted no puede ser condenado porque la Biblia lo llama, podemos juzgar. Ahora, si bien todos los miembros pueden juzgar lo que se dice, obviamente tenemos que tener argumentos. No es, a mí me pareció, a mí no me gustó lo que me dijo, me miró mal, no. Es, mirá, la Biblia dice otra cosa. Él dijo que la venida de Cristo no va a venir porque Dios tiene misericordia, no. Dice otras cosas, ¿me explico? Entonces, fíjense a cuántas cosas tiene que estar sujeto un profeta hoy. En el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento cuando un profeta hablaba de parte de Dios. Nadie podía juzgar si era de Dios o no la profecía. En el Antiguo Testamento muchas veces el profeta estaba por encima hasta del rey. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue y reprendió a quién? ¿Se acuerdan? A Saúl. ¿Qué era Saúl? El rey. Hubo otro profeta también que fue y reprendió a David. Tú eres ese hombre, le dijo. Y David no dijo, córtenle la cabeza. Se humilló delante de Dios, ¿o no? No sé si tengo algún pasaje más en cuanto a esto. Sí, el más importante, mirá, 1 Corintios 13, verso 8. Está sujeto a un montón de cosas, pero esto es lo principal. Y no solo el profeta, todos. Lo que pasa es que hoy justo tocamos el tema de los falsos profetas, haciendo referencia a Judas. 1 Corintios 13, 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. ¿A qué tiene que estar sujeto el profeta? Al amor. Al amor. O sea, no puede dejarse dominar por las emociones. Si le tiene que decir algo a alguien que no le cae bien, se lo tiene que decir como de parte de Dios y en amor. Tremendo. O sea que tiene que estar sujeto al orden eclesiástico, a otras autoridades, tiene que estar sujeto a sí mismo, tiene que estar sujeto a las escrituras, tiene que estar sujeto al juicio de los miembros, tiene que estar sujeto al amor. ¿Quiere ser profeta usted? La pregunta es, sumado todo esto, ¿hay muchos profetas o hay pocos? Muchos están en el camino que decía Judas, algunos no. Es cuestión de interpretar, juzgar, tener discernimiento, cuidarnos, tener argumentos válidos y por sobre todas las cosas, como dice 1 Corintios 13, el amor es lo que rige hasta un ministerio, obviamente, ¿no? Pero fíjense cómo la misma hermenéutica, interpretando lo que dice la Biblia, tanto en pasado, presente o cosas futuras, nos enseña a ver un poco más claro, nos enseña a entender un poco más claro. ¿Sí? Ahora a la hora de escuchar profecía o algún profeta, a usted se le va a venir todas estas cosas a la cabeza. Bueno, siga estudiando, no se quede solamente con lo de hoy. Por ahí hay algún pasaje que escuchó hoy por primera vez. Estaría bueno que lo profundice. No sé si me explico. El pasaje donde dice que 2 o 3 hablen y los demás juzguen. Ese es fuerte. Ese pasaje es algo que hoy por ahí no existe, debería de estar. ¿Verdad? Tiene el mismo peso que los demás. Pero qué importancia tiene esto, ¿no? Porque siempre está bueno recordar que aquel que toma el lugar de profeta, como los del Antiguo Testamento, es alguien capaz de agregar a la doctrina cristiana. Y es por eso que es muy peligroso cuando la iglesia es seducida por estas cosas. Al igual que aquel que toma el lugar de algún apóstol de los 12, es capaz de modificar la doctrina bíblica. Por eso mucha gente a veces toma de la misma manera un libro del apóstol fulanito y lo pone al mismo nivel que Romanos. Y no es así, hermano. Romanos es una carta, es una epístola del Nuevo Testamento inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios escribieron inspirados por Dios. Como los 12 apóstoles no va a haber.
y como los profetas del Antiguo Testamento no va a haber. ¿Sí? Eso es algo para interpretar y para traerlo hoy en día a causa de lo que dice Judas, lo que dice Pedro. Muchos se van a levantar, muchos van a querer entrar, ¿sí? Y hoy en día con la difusión de la tecnología a veces no estamos tan a salvo como los antiguos. Los antiguos, al no tener información, tecnología, si no entraba el falso profeta a la iglesia ni se enteraban. Pero hoy en día estamos bombardeados. Tenemos radio, televisión, familia que también está en internet, nosotros mismos, y tenemos que ser muy meticulosos en lo que escuchamos, en lo que oímos, en lo que vemos, en lo que leemos. ¿Amén? Todas estas cosas pásenla por el filtro de lo que aprendieron hoy. ¿Sí? Oramos.